Bienvenidos a esta clase. En el primer video de cálculo trabajamos el concepto de derivada. Aprendimos que se puede interpretar como la velocidad de un objeto. Avanzaremos y daremos nuestros primeros pasos para adentrarnos al cálculo integral. Revisaremos algunos conceptos más básicos que intervienen en la materia. Vamos a retomar conocimientos previos que tú ya has adquirido, como lo son el concepto de una función y su gráfica. Algunas fórmulas básicas para calcular áreas que tú ya has utilizado. Y vamos a ver cómo se relaciona con temas de física. El objetivo de nuestra sesión es que al final puedas contestar las preguntas. ¿Cómo calcular el área bajo una gráfica? ¿Para qué y dónde puedo aplicar esta área? ¿Y cómo se relaciona esto con cálculo integral? Así que no te muevas, ten a la mano tu cuaderno porque lo vas a necesitar para tomar apuntes, para resolver los ejercicios que te proponemos al final. Así que pon mucha atención. Como ya vimos en nuestra anterior sesión, la velocidad se puede ejemplificar como una función. Y al ser una función, vamos a poder graficarla. Ahora, vamos a ver cómo la gráfica de esta función nos va a servir para poder encontrar la distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo. Comenzaremos con el caso más sencillo, en el cual vamos a tener una función que es una constante. Es decir, la velocidad que va a estar en kilómetros sobre horas estará expresada por la función v de t igual a 3. Utilizamos la notación v de t, ya que esta función representa la velocidad dependiendo del tiempo, por lo que nuestra variable dependiente es la velocidad y nuestra variable independiente es el tiempo, que lo expresamos con la letra t. Esta función nos indica que la velocidad siempre va a tener un valor constante de 3 km por hora. Y al ser una función, nosotros vamos a poder graficarla en un plano cartesiano, donde nuestro eje X, o el eje de las abscisas, corresponde al tiempo en horas, y el eje Y va a corresponder a la velocidad que está en kilómetros sobre horas. Observamos que la gráfica es una línea horizontal, ya que el valor de la velocidad siempre se va a mantener constante, y estos datos nos van a servir para poder calcular nuestra distancia. Veamos el ejemplo de acuerdo con nuestra gráfica. Si para esta función me piden calcular cuál es la distancia que he recorrido después de 5 horas, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Vamos a recordar nuestras clases de física, donde nos enseñaron que cuando la velocidad es constante, esta se puede calcular con la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y si de esta fórmula nosotros despejamos la distancia, obtenemos que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo transcurrido. Entonces, para nuestro ejemplo, si queremos obtener la distancia recorrida después de esas 5 horas, lo que tenemos que hacer es multiplicar esas 5 horas por la velocidad, la cual es constante de 3 km por hora, lo que nos lleva a tener 3 por 5 igual a 15 km recorridos. ¿Cómo podemos resolver esto con nuestra gráfica? Si nosotros identificamos estos datos en nuestro dibujo, marcamos las 5 horas en nuestro eje X y trazamos una línea que intersecte con la gráfica, que nos está representando la velocidad. Al hacer esto, podemos ver que nos forma un rectángulo, como se ve en la figura sombreada, donde la base es el tiempo transcurrido en horas y la altura es el valor de la función de la velocidad. Si sacamos el área del rectángulo, tenemos que multiplicar la base, que es el tiempo de 5 horas, por la altura, que es la velocidad equivalente a 3 km por hora, lo que igual nos lleva al resultado de 15 kilómetros recorridos. Con este resultado, podemos interpretar que el área bajo una función que representa la velocidad es igual a la distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo. Veamos otro ejemplo de una función lineal. Lo vamos a ver como un problema. Un móvil parte del reposo, tiene una aceleración constante y alcanza una rapidez de 10 km sobre horas en 5 horas. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la distancia recorrida? Nos damos cuenta que la función con respecto a los datos que se nos presentan es v de t es igual a 2t, donde la velocidad es igual a 2 veces el tiempo, lo que nos genera la siguiente gráfica. Al obtener los puntos y graficarla, nos damos cuenta que es una función lineal, donde el área debajo de la gráfica representa el desplazamiento del objeto. Como el móvil parte del reposo, al unir los puntos y prolongar las líneas del intervalo en el eje X, se puede apreciar que la figura que se formó es un triángulo. Recordemos que la fórmula para calcular el área es base por altura sobre 2, donde el valor de la base son las 5 horas que tengo en el eje X y la altura nos lo da el eje Y,
donde se alcanzan los 10 km/h. Por lo tanto, al sustituir los datos en la fórmula, obtenemos que el área es igual a 5 horas por 10 km/h sobre 2. Por lo tanto, 5 por 10, 50. Entre 2, 25. El área nos da un total de 25. En las unidades podemos observar que las horas entre horas se simplifican y solo nos quedan los kilómetros. Así, la distancia recorrida por el móvil es de 25 kilómetros. Vamos a ver otro caso donde se presenta la función f de x es igual a menos 2x más 5. Y tenemos que hallar el área bajo la gráfica de la función en el intervalo x es igual a menos 3 a x es igual a 1. Comenzaremos igual que en el ejercicio anterior. Primero vamos a graficar nuestra función y observamos que en esta ocasión también tenemos una función lineal, pero con una pendiente diferente, que en este caso es negativa. Después, ubicamos los puntos de los intervalos que se nos está diciendo, x igual a menos 3 y x igual a 1. Se prolongan las líneas del intervalo. Estas líneas nos delimitan una figura, que es un trapecio, para el cual recurrimos a la fórmula para calcular su área, que nos dice que el área es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. Tenemos que identificar las bases y la altura en nuestra gráfica para encontrar su valor y sustituirlo en la fórmula del área. Veamos, esta línea es la base mayor, esta otra es la base menor y la altura. La altura es la distancia del intervalo en el eje X, donde la base mayor mide 11, la base menor 3 y su altura 4. Al sustituir en la fórmula quedaría 11 más 3 por 4 entre 2, donde 11 más 3 es igual a 14 por 4 sobre 2. 14 por 4, 56. Entre 2, 28. Por lo tanto, el área del trapecio es igual a 28 unidades cuadradas. Estos son ejemplos donde la velocidad es una función lineal, pero muchas veces la velocidad se comporta de una manera diferente y más complicada, por lo que se expresa con otro tipo de funciones, como lo veremos a continuación. Pasaremos a este nivel más complejo, donde nuestra velocidad está indicada por una función cuadrática. En esta ecuación, nuestra velocidad, que también va a estar en kilómetros sobre horas, está dada por la función v de t es igual a t cuadrada sobre 4. Podemos ver que es una función de segundo grado, como ya lo habíamos mencionado. Y al graficar, vamos a ver que su dibujo es una parábola que es abierta hacia arriba, y que en este caso, como estamos hablando de tiempo, solamente nos vamos a enfocar en la parte positiva del eje de las abscisas, ya que no vamos a contar con horas negativas. Nos importa desde la hora número 0 hacia adelante, y nos preguntan, ¿cuál sería el desplazamiento después de 4 horas? En los ejercicios anteriores, logramos ver que si nos piden encontrar el desplazamiento después de un cierto tiempo, lo que nosotros podemos hacer es encontrar el área bajo esta gráfica, la cual es igual al desplazamiento en el intervalo de tiempo que nos están indicando. Para las otras funciones fue relativamente fácil, ya que eran figuras regulares como un rectángulo, un triángulo y después un trapecio. Pero en este caso, si nosotros vemos el área que se forma bajo nuestra parábola, no es una figura regular como en las anteriores. De hecho, es una figura con un lado curvo, para el cual nosotros no vamos a tener una fórmula como en los otros casos. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular esta área? El método más común para poder obtener el área de figuras irregulares, como lo recordarás desde la primaria, consiste en dividir la figura en figuras más pequeñas, de las cuales nosotros sí podemos obtener el área, y al final sumar el área de todas estas figuras que lo componen. Vamos a intentar este principio para nuestra área que está debajo de la parábola. Primero, lo voy a dividir en rectángulos. ¿Por qué en rectángulos? El rectángulo es una figura demasiado sencilla de la cual yo puedo calcular su área de una forma fácil como lo vimos en el primer ejercicio. Es una figura regular y por lo tanto voy a poder dividirla de forma equitativa a lo largo de mi gráfica. Aquí la pregunta va a ser, ¿en cuántos rectángulos voy a tener que dividir? Se me ocurre que para calcular el área lo voy a intentar primero
calculando la distancia por cada hora. Por lo tanto, si me lo piden en 4 horas, voy a dividir mi gráfica en 4 rectángulos como se nos muestra en la figura. Si nosotros vemos esta figura tenemos 4 rectángulos, pero podemos apreciar que la suma de sus áreas supera nuestra área real que se encuentra debajo de la parábola. Podemos ver que el área sombreada que está en rojo excede al área que nosotros buscamos. Entonces, vamos a tratar de dividirlo en intervalos más pequeños, para que tengamos rectángulos un poco más delgados y este exceso sea menor. Vamos a dividir a cada media hora, lo que significa que cada rectángulo se va a dividir en otros 2. Lo graficamos y podemos ver que se nos forma la siguiente figura, donde en lugar de tener 4 rectángulos, esta vez tengo 8, que están a cada media hora. Seguimos viendo que el área que forman esos 8 rectángulos es mayor que la de la parábola, pero a su vez es menor que cuando yo dividí entre 4. Entonces voy a tratar de obtener una aproximación más exacta. Esta vez vamos a dividir todavía más los rectángulos, cada 15 minutos, por lo que es igual, voy a dividir a cada cuarto de hora, por lo que ahora cada uno de los rectángulos que yo tenía a media hora lo voy a dividir entre 2, y me genera una gráfica como la que podemos observar. Puedo ver que tengo más rectángulos, específicamente tengo 16, los cuales están a cada cuarto de hora, o sea, cada punto 25 horas en el eje de las abscisas. Y estos rectángulos son más angostos y más numerosos que en las otras gráficas. Todavía tengo un área que excede, el área sombreada. Pero aunque excede, es menor que el área de cuando dividimos en 4 u 8 rectángulos. Entonces, por el momento, vamos a dejarlo hasta aquí. Como nota, a estos rectángulos los vamos a conocer como particiones. Entonces podríamos decir que en esta gráfica tenemos 16 particiones. Para poder calcular el área bajo nuestra gráfica, vamos a calcular el área de estas particiones y vamos a sumarlas para obtener el total del área de los rectángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a auxiliar de una tabla que va a contener las columnas que aquí se muestran. Primero, tendremos la columna del número de rectángulos. Esto nos va a decir en cuántas particiones lo estamos dividiendo. Nuestra segunda columna va a ser la base de los rectángulos, la tercera nuestra altura, y por último tenemos una columna donde vamos a calcular el área de cada uno de estos rectángulos. Vamos a hacer las tablas para comparar el área que obtenemos con 4 particiones y con 16. Comenzamos con las 4 particiones o 4 rectángulos. Marco en la primera columna que voy a tener 4 rectángulos en total. Para la siguiente columna, yo tengo que encontrar la base. ¿Cómo voy a encontrar la base de estos rectángulos? Podemos ver que la base del rectángulo es lo que está en el eje de las abscisas, en este caso en el eje T. Lo que voy a hacer es dividir la distancia total que yo tengo en el intervalo que me están pidiendo, en este caso de 0 a 4. Y esa distancia la voy a dividir entre el número de particiones que me están indicando para saber cuánto le corresponde a cada uno de estos rectángulos. En nuestra ocasión tenemos una distancia de 4 entre 4 rectángulos, por lo tanto nuestra base va a ser de 1 hora para cada rectángulo. Esta base de los rectángulos siempre se mantiene constante, lo que va a estar cambiando son las alturas. Entonces para la base voy a colocar que es igual a 1 para cada uno de mis rectángulos. Voy con la siguiente columna. Lo que tengo que calcular esta vez es la altura. Y como ya mencionamos, esta altura sí va a estar cambiando de uno a otro rectángulo. Puedo ver que la altura para el primer rectángulo es menor que la altura del segundo, la del segundo es menor que la del tercero, y así sucesivamente, debido a que mi parábola va creciendo. Estas alturas también van a ir creciendo. ¿Cómo voy a calcular estas alturas? Vemos que prácticamente la altura de cada rectángulo se está definiendo por donde se intersecta con la gráfica. Esa altura va a ser el valor de la función en ese punto de las abscisas donde termina la base del rectángulo en cuestión. Quiero que vean aquí con la figura cómo es donde está terminando el rectángulo. Entonces, para el primer rectángulo, si yo quiero calcular esta altura, lo que voy a ver es dónde termina este rectángulo. El primer rectángulo, su base termina en t igual a 1. Entonces, para conocer su altura, voy a evaluar la función y me da una altura de 0.25. Vuelvo a hacer ese mismo procedimiento para el segundo rectángulo. En el segundo rectángulo, observo dónde termina la base del rectángulo, que sería en t igual a 2, y calculo su altura. Para el segundo rectángulo, tengo una altura de 1.
Y así sucesivamente con los siguientes rectángulos. Para el rectángulo 3, observo dónde termina su base en el eje de las abscisas y lo mismo para el rectángulo 4. Para llenar la última columna es relativamente sencillo. Tengo que obtener el área de cada uno de los rectángulos. Entonces lo que voy a hacer es que multiplico la base por la altura de cada rectángulo y coloco el valor de su área. Ya por último, para conocer el área total, que es la aproximación del área de mi parábola, lo que voy a hacer es sumar esas áreas, y observo que la sumatoria es de 7.5 unidades cuadradas. Este fue el caso con 4 rectángulos. Ahora voy a ver qué es lo que pasa cuando lo hago con 16 rectángulos o 16 particiones. El procedimiento básicamente va a ser el mismo, con la misma tabla, solo que ahora, en la primera columna, en número de rectángulos, voy a tener del 1 al 16, que son mis particiones. Para obtener la base, ya dijimos que va a ser la distancia total en el eje de las abscisas entre el número de rectángulos. En esta ocasión, voy a tener la distancia de 4 entre 16 rectángulos es igual a 0.25. Esta base va a ser igual para todos mis rectángulos. Para la siguiente columna, la altura, ya dijimos que es la función evaluada en donde termina cada rectángulo. Para el primer rectángulo, va a ser la función evaluada en 0.25. Para el segundo rectángulo, la función evaluada en 0.50. Para el tercero, la función evaluada en 0.75. Y así voy a ir sucesivamente con la función evaluada cada 0.25 intervalos. Lleno mi columna y puedo obtener que me da los siguientes resultados. Por último, la columna del área, solamente multiplico base por altura de cada rectángulo y obtengo su valor. Al final realizo la sumatoria de todas mis áreas y obtengo un valor de 5.84 unidades cuadradas. Ahora vamos a comparar cómo se comportan estas dos aproximaciones. Cuando nosotros los dividimos en 4 rectángulos, obtenemos un área de 7.5 unidades cuadradas, la cual sabemos que es superior porque ya vimos gráficamente cómo excede el área de la parábola. Para nuestra tabla con 16 rectángulos, obtuvimos un área de 5.84 unidades cuadradas, y podemos ver que esta es claramente menor que cuando lo dividí entre 4. Esta sería una aproximación más exacta a nuestra área real. Sabemos que aún excede, pero es mucho más cercana al área real que tenemos bajo la parábola. Este es un ejemplo utilizando rectángulos, pero también se pueden hacer estas aproximaciones utilizando otras figuras. Veamos otro ejemplo con una parábola invertida, pero ahora la dividiremos en trapecios. Ocurre algo similar que en el ejercicio anterior. Primero ubicamos nuestra función, la cual es v de t es igual a menos t al cuadrado más 6t. Localizamos nuestros puntos, realizamos nuestra gráfica y nos damos cuenta que obtenemos una parábola invertida. La pregunta sería, ¿cuál será el desplazamiento después de 6 horas? Mencionamos que ahora vamos a dividir la figura en trapecios. Por lo tanto, lo primero que hay que determinar es ¿en cuántos trapecios se dividirá la figura? Iniciaremos con 6. Recordemos la fórmula para calcular el área del trapecio, donde nos dice que área es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. Es necesario identificar nuestras figuras en la gráfica. Para los trapecios, aquí mostramos cuál es la base mayor, la base menor y la altura, donde la altura es el intervalo que se nos dio dividido entre el número de figuras, en este caso, el número de trapecios, y siempre será sobre el eje X. La base mayor del trapecio siempre será la base menor del siguiente. Vamos a realizar una tabla con los datos para calcular su área de cada trapecio. Para este caso, la base mayor se calcula como la altura en el ejemplo anterior. Comenzaremos a llenar nuestra tabla con el área del primer trapecio. Primero, tenemos que identificar la figura para sustituir en la fórmula los datos que nos piden. El valor de la base mayor, en este caso es 5, la base menor es 0, ya que comenzamos en el punto 0, 0. Y la altura es 1. Sustituimos en la fórmula que tenemos aquí, área es igual 5 más 0 por 1 sobre 2.
5 más 0, 5 por 1 sobre 2. 5 por 1, 5. Entre 2 es igual a 2.5. El área de nuestra primera figura es 2.5. Por lo tanto, vamos llenando nuestra tabla. En el segundo trapecio identificamos que el valor de nuestra base mayor es 8, la base menor es 5 y la altura 1. Nos damos cuenta que se cumple con lo que habíamos mencionado con anterioridad, donde la base mayor siempre es la base menor del siguiente trapecio. Con los datos obtenidos sustituimos en la fórmula y sumamos. Las bases tenemos 8 más 5 por 1 sobre 2. 8 más 5, 13 por 1 sobre 2. 13 por 1, 13 entre 2, 6.5. Así, ustedes en casa lo seguirán realizando para obtener las áreas correspondientes a cada trapecio, hasta lograr calcular las 6 áreas de cada figura. Aquí, para ahorrar un poco de tiempo, ya llené mi tabla con los valores, se calculó el área de cada trapecio y ya que terminamos se realiza la sumatoria de todas las áreas para obtener el área total y tener el área aproximada bajo la curva, que en este caso nos dio 35 unidades cuadradas. Si la figura se divide con mayor número de trapecios, nos daremos cuenta que el área es todavía más aproximada al área debajo de la curva. Realizaremos el mismo ejercicio, pero ahora duplicaremos los trapecios, así que ahora se dividirá en 12. Realizamos una tabla similar a la anterior para obtener los datos y calcular el área de cada figura. Primero, dibujaremos los trapecios en nuestra gráfica. Identificadas las figuras, obtengamos sus datos. Comenzaremos con el primero. La base mayor, en este caso tenemos 2.6, la base menor 0, y la altura, recordemos que es sobre el eje X, tenemos 0.5. Al sustituir en nuestra fórmula, nos queda que área es igual a 2.6 más 0 por 0.5 entre 2. Sumamos 2.6 más 0, 2.6 por 0.5 sobre 2. 2.6 por 0.5 es igual a 1.3 entre 2 nos da un igual a 0.65 unidades cuadradas. Proseguimos con el segundo trapecio. Localizamos la figura, identificamos sus bases para ir llenando nuestra tabla. Así nos queda que la base mayor es 5, la base menor 2.6 y la altura 0.5. Sustituimos en la fórmula y realizamos las operaciones correspondientes. Tenemos que el área es igual a 5 más 2.6 por 0.5 entre 2. 5 más 2.6 es igual a 7.6 por 0.5 entre 2. Cuando multiplicamos el 7.6 por 0.5 nos da un igual a 3.8 y este 3.8 entre 2 es igual a 1.9 unidades cuadradas. Hasta aquí espero que todo esté quedando claro, ya que ustedes continuarán llenando la tabla y calculando las áreas de cada trapecio, para corroborar con los datos que yo ya tengo. Al terminar se realiza la suma de todas las áreas, dándonos como resultado 35.5 unidades cuadradas. Hemos deducido que a mayor número de rectángulos o de trapecios que empleemos en las particiones, mayor es la aproximación de nuestros cálculos al valor del área que estamos determinando. Ya que viste cómo se resuelven varios de estos ejemplos, ahora te dejamos aquí un par de ejercicios para que los practiques en casa y se los muestres a tu maestro de cálculo integral. Recuerda que puedes ver el video cuantas veces necesites. El objetivo es que puedas resolver los ejercicios por tu propia cuenta. Son muy parecidos a los que vimos hoy en clase. En ambos ejercicios se muestran funciones que van a generar una curva a la hora de graficar. Tenemos que calcular su área utilizando rectángulos o trapecios. Para el primer ejercicio tenemos la función f de x igual a 1/5 de x cuadrada más 1. Y nos piden calcular el área del intervalo x igual a 0 a x igual a 5. Para nuestro segundo ejercicio vamos a tener la función f de x igual a menos x cuadrada más 4. Y para este nos piden encontrar
el área del intervalo x igual a menos 2 a x igual a 2. Recuerda trabajarlo con tus demás compañeros y con tu maestro en la clase de cálculo. A lo largo del video vimos cómo las funciones se pueden utilizar para fenómenos cotidianos, como es el cálculo de velocidades y de distancias. Recordamos la graficación de las funciones y cómo se puede obtener el área bajo la curva utilizando figuras sencillas como triángulos, rectángulos o trapecios, o que en ocasiones tenemos casos más complicados, donde tenemos que delimitar el área de figuras irregulares como las delimitadas por una parábola. Pero, ¿es posible determinar el área exacta empleando estos métodos? Y si es así, ¿cuántos rectángulos o trapecios son necesarios para este fin? ¿Y qué pasa si el número de rectángulos o trapecios, sea las particiones, se vuelven infinitos? Otra de las aplicaciones que se tienen con el área bajo la curva son para la construcción de puentes, estructuras, volúmenes, cálculo de poblaciones y varias aplicaciones de física. Nos vamos acercando al concepto de integral. Una integral es la generalización de una suma de infinitos sumandos, que como en el caso de nuestros ejemplos de rectángulos y trapecios, tienden a ser infinitamente pequeños. Se puede decir que es una sumatoria continua. Este es el principio de cálculo integral, pero lo veremos con mayor detalle en nuestra próxima sesión. Fue un gusto compartir con ustedes este tiempo. Esperemos que sea de utilidad. Esfuérzate en hacer tus ejercicios. Recuerda que lo que vimos hoy te servirá para entender nuestra próxima sesión, donde definiremos qué es una integral. Así que no te lo pierdas. Recuerda, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta la próxima. Qué padre que te quedaras hasta el final de este programa. En el espacio común de la educación media superior lo desarrollamos para ti. Te sugiero que tomes apuntes para que puedas revisarlo posteriormente. Por favor, permanece en casa en estos días de confinamiento. ¡Nos vemos!